Sofía Reyes llegó a la Universidad Eastern con una única misión, y no era sacar un 10 en cálculo. Su meta era, en realidad, desaparecer. Quería se esfumar en el anonimato de la facultad, cambiar el caos infernal de su vida pasada por una rutina aburrida, predecible y, sobre todo, segura. Se obligaba a ser la chica buena, cliché. Vestidos discretos, cabello siempre arreglado, la cara metida en los libros y una aversión casi física a cualquier cosa que oliera a problemas o adrenalina. Nadie tenía que saber que bajo esa fachada de santa estudiosa había una chica que sabía contar cartas de póker, tenía reflejos rápidos y vivía en un estado constante de alerta. Su único deseo era la estabilidad, y creía firmemente que el camino para conseguirla era mantener a los chicos complicados y las fiestas universitarias a una distancia sideral, como si fueran plagas contagiosas. Del otro lado de este universo existía Colton Shaw. El tipo era básicamente la personificación del desastre, y ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Conocido como Furia en los circuitos clandestinos, era el bad boy de la universidad. Era musculoso, tatuado y dividía su tiempo entre seducir chicas y ganar dinero en carreras de coches. El historial de Colton era un ciclo vicioso de peleas, reconciliaciones y destrucción, pero nunca había encontrado a nadie que le hiciera querer dejar de girar. Su vida se basaba en el placer inmediato y el vacío emocional, y creía que le gustaba ese caos. Hasta el momento en que Sofía entró en su campo de visión. Sofía solo fue a la pista de carreras clandestinas por pura insistencia de Isabela, su mejor amiga, que pensaba que necesitaba ver la vida de verdad y salir de la burbuja de libros. El lugar apestaba a gasolina, neumáticos quemados y adrenalina pura, y Sofía odió cada segundo, sintiendo que el estómago se le revolvía. Estaba encogida en un rincón, con los brazos cruzados, observando a la gente que para ella era el epítome de todo lo que intentaba evitar, sintiendo un miedo sutil pero persistente. Y entonces él llegó, saliendo de un coche potente y dirigiéndose al asfalto. Colton Shaw. El ruido de la multitud se duplicó, y el aire se sintió pesado, casi eléctrico. Ella vio su cuerpo, cubierto de tatuajes oscuros que parecían contar historias de dolor y rabia, y sus ojos, que eran como un mar agitado, demasiado intensos para cualquier cosa. En ese instante, el instinto de Sofía gritó, ¡peligro! Una alarma ensordecedora que no sentía desde la adolescencia. Sintió la urgencia de salir corriendo, de mezclarse con la multitud y desaparecer de allí, porque ese tipo de hombre era exactamente el agujero negro que había jurado evitar. Para Colton, la carrera era siempre lo mismo. Un borrón de velocidad y gritos de motor que servía para silenciar el caos dentro de su cabeza. Estaba acostumbrado a que las chicas gritaran histéricamente, implorando con la mirada ser las siguientes en ser notadas por él tan pronto como ganaba. Pero cuando levantó la cabeza, después de cruzar la meta y salir del coche, en medio de la multitud, vio a Sofía. Ella no estaba gritando, no estaba aplaudiendo. Lo estaba mirando con una expresión de desdén tan pura y desinteresada que lo golpeó como un puñetazo en el estómago, más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido. Notó la forma en que apretaba los labios, el desinterés obvio en su rostro, y aquello no lo irritó. Lo intrigó profundamente. Era como si fuera invisible, o peor, irrelevante. Ese sentimiento, el de ser completamente ignorado por una chica que parecía tan frágil, desencadenó algo nuevo y peligroso en él. Una obsesión inmediata e intensa que nunca había sentido.
una necesidad desesperada de que ella lo viera, lo reconociera y, de alguna manera, lo quisiera. Colton no era del tipo que aceptaba un no, especialmente de alguien que parecía desafiarlo sin siquiera intentarlo. En su cabeza, todas las chicas querían su atención, y el desdén de Sofía era solo una táctica barata. No se conformó con solo intentar coquetear. Su obsesión fue inmediata y, como todo en su vida, exagerada. Comenzó a aparecer por donde ella pasaba, en la cafetería cerca de la biblioteca, de camino a la clase de historia, e incluso en la fila del almuerzo, siempre con esa mirada intensa que hacía que el corazón de ella se acelerara de una manera que era mitad miedo, mitad atracción no admitida. Sofía, por su parte, reaccionaba con una frialdad de acero. No lo miraba a los ojos, respondía con monosílabos y hacía todo lo posible para que él entendiera. Ella ya no era una conquista fácil, era el muro que él no iba a saltar. Esta resistencia inédita solo hizo que la fijación de Colton se volviera algo casi enfermizo, hasta que jugó el juego más sucio de todos, la apuesta. La interceptó en el aparcamiento, apoyado en el capó de su coche, pareciendo un depredador esperando a la presa. Estaba sonriendo, una sonrisa lenta y confiada que haría que cualquier chica se desmayara, pero que en Sofía solo despertó rabia. Le propuso el desafío. Si perdía la próxima carrera clandestina, estaría un mes entero sin sexo, un sacrificio que, para él, era absurdo. Pero si ganaba, Sofía tendría que ser su novia oficial por 30 días, actuando en público y en privado como su pareja. La apuesta era ridícula, invasiva, y mostraba exactamente la arrogancia de Colton. Debería haber dicho que no de inmediato, pero la adrenalina, el desafío y, en el fondo, la creencia de que un tipo tan impulsivo tenía que perder, la hicieron aceptar. Era el error más seguro que creía estar cometiendo. La carrera de la apuesta fue pura tortura para Sofía. Estaba allí, en medio de esa multitud, deseando desesperadamente que Colton perdiera y ella se librara de esa humillante situación. Vio la furia de él al volante, la forma en que parecía fusionado con la máquina, transformando la velocidad en una extensión de su propia rabia. El motor gritaba y el corazón de ella parecía seguir el ritmo acelerado, no de apoyo, sino de pavor. Cuando su coche cruzó la meta en primer lugar, la multitud explotó en euforia, pero Sofía sintió un frío golpe en el estómago. Esa sonrisa victoriosa que Colton le lanzó, sabiendo que ella tendría que cumplir la promesa, ya no era solo arrogancia, era posesión. No ganó una carrera, ganó el derecho de llamarla suya en público por 30 días, y ella sabía, en el fondo, que él no la dejaría ir sin luchar, ni siquiera de su mano. El inicio de la relación con Colton fue el momento en que la burbuja de seguridad de Sofía estalló por completo. De repente, su vida anónima fue sustituida por las miradas de toda la universidad y por la obligación de actuar como la chica del furia. El primer día fue el infierno de la tensión. Él se presentó en su residencia, la tomó de la mano como si fuera algo natural y la arrastró a una fiesta, obligándola a fingir intimidad delante de todos. Ella se sentía expuesta, vulnerable, y él la observaba en público con esa intensidad silenciosa, como un león que finalmente tiene a su presa, pero que decide solo estudiarla antes de atacar. Ella se sentía una actriz en el peor papel de su vida. La relación forzada comenzó como una guerra fría en público, llena de pullas y miradas furtivas. Sofía intentaba mantener una distancia profesional durante las citas que él organizaba. Cenas ruidosas con sus amigos, paseos por el campus, donde él la obligaba a caminar de la mano.
Su piel se erizaba al sentir su mano grande y áspera envolviendo la suya. Ella se descubrió, en secreto, observando sus tatuajes cuando él estaba distraído, intentando descifrar el mapa de dolor que representaban. Esta curiosidad la aterrorizaba. No podía sentir curiosidad, no podía sentir nada por él. Estaba allí para pagar una deuda, no para desvelar el misterio que era Colton Shaw. Solo tenía que terminar los 30 días. Para Colton, la resistencia de Sofía en público era un desafío constante que se sumaba a su obsesión. Él esperaba una chica complaciente, que disfrutara de la atención o que intentara seducirlo. En cambio, tenía una compañera que ocupaba espacio a su lado y, peor, en su cabeza, pero que mantenía un muro emocional invisible. Se dio cuenta de que ella era extremadamente organizada y silenciosa en los momentos a solas. Sus rituales de estudio y café solo eran las únicas cosas predecibles y estables en su caótico mundo. Su admiración por ella comenzó a mezclarse con la atracción física, creando una devoción inédita. El muro de Sofía comenzó a resquebrajarse por culpa de un detalle ridículo que presenció en una de sus citas. Colton, el furia, se detuvo en medio de un camino ruidoso para ayudar a una anciana que había caído de su silla de ruedas. Lo hizo con una rapidez y una ternura inesperadas, sin buscar reconocimiento. Y luego regresó, actuando como si nada hubiera pasado. En otra ocasión, en un bar lleno de gente, lo encontró ayudando a Shepley, su primo, de literatura. Con un trabajo, Colton, el furia, estaba pacientemente explicando las alegorías de un poema, con un bolígrafo mordido y el ceño fruncido por la concentración. Este atisbo de un lado atento e inteligente, que iba más allá del músculo y el tatuaje, desarmó a Sofía de una manera que ninguna agresividad hubiera logrado. Se quedó allí parada, absorbiendo la escena, sintiendo algo cálido y aterrador extenderse por su pecho. Fue la primera vez que vio al hombre detrás del monstruo, y no era una farsa. Él, por su parte, comenzó a abrirse sobre su vida, de una manera que nunca hizo con nadie, en esos pequeños momentos robados antes o después de una cita. Una madrugada, mientras Sofía intentaba estudiar y él jugaba a videojuegos en la sala común de la residencia, de repente apagó la consola y comenzó a hablar de su madre, del dolor de la pérdida y de cómo la carrera era lo único que le hacía sentir control. No estaba llorando, pero su voz estaba ronca, rota. Sofía se quitó los auriculares y lo escuchó. No lo interrumpió, no dio consejos estúpidos, solo escuchó. Y en ese silencio compartido, sin lujuria ni atracción forzada, nació la amistad más extraña y profunda. Comenzaron a tener pequeños rituales que desafiaban a la farsa. Él sabía que ella evitaba los bares ruidosos, por lo que empezó a llevarla a cafeterías tranquilas, y mientras ella estudiaba, él, discretamente, le traía el café solo listo. Ella, por su parte, le enviaba mensajes con las previsiones del tiempo para la pista de carreras, o le recordaba que comiera algo antes de salir, algo que jamás haría por un novio falso. Una tarde, su ordenador se colgó en medio de un trabajo importante y Colton, el furia, se sentó a su lado en la biblioteca, dedicando 2 horas de su tiempo a arreglar la máquina. Para Sofía, ese era el Colton que nadie veía, protector, capaz y leal hasta el final. Él era un caos, sí, pero era su caos, y ella se estaba acostumbrando peligrosamente a la sensación de tener a alguien que se preocupaba de verdad, sin pedir nada a cambio. Esta amistad era una bomba de relojería y ambos lo sabían. La atracción física estaba hirviendo bajo cada cruce de miradas y cada risa compartida.
La tensión era tan densa que bastaba un roce en una mesa para que el aire se volviera pesado. Ella intentaba convencerse de que era solo atracción física, pero sabía que era más. Amaba su lealtad, amaba la forma en que él la hacía reír, amaba la manera intensa con la que él la veía, con total aceptación. El punto de no retorno ocurrió después de una cita oficial, justo cuando Colton la acompañaba a la puerta de su residencia. Habían pasado toda la noche fingiendo risas y coqueteos delante de sus amigos, y la tensión reprimida de la actuación estaba a punto de explotar. En el pasillo oscuro y silencioso, él se detuvo. Ella sintió su cuerpo cerca, demasiado cerca. No estaba bromeando ni actuando. Su mirada ya no tenía arrogancia, solo deseo puro, vulnerable. Sus ojos bajaron a la boca de ella, y ella sintió su aliento cálido. Fue un casi beso que se detuvo en el aire, un milisegundo antes de que ella se metiera en su cuarto. Se separaron rápidamente, pero la electricidad que quedó en el pasillo era suficiente para iluminar una ciudad entera. A partir de ese momento ya no había amistad. Había deseo reprimido y Sofía entró en pánico. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, el único control que tenía sobre su propia vida. Colton no era solo un bad boy, era una adicción y ella se estaba ahogando en la necesidad de él. El miedo a que su amor fuera tan explosivo como su rabia la hizo retroceder de nuevo, volviendo a los hábitos de aislamiento. Recordaba el dolor del pasado, la inestabilidad familiar, y la voz interior gritaba que Colton, con toda esa intensidad posesiva, era el mismo tipo de desastre del que había huido. Comenzó a distanciarse, creando barreras invisibles. Pero para Colton, el distanciamiento de ella solo aumentó su posesión. Él no entendía el miedo de ella, solo la veía corriendo. Comenzó a actuar en público como si ella fuera suya, porque según la apuesta, ella lo era. Si otro chico de la facultad tan solo miraba en dirección a Sofía, sus ojos se cerraban y se tensaba, como un puño a punto de cerrarse. La mirada que les lanzaba a los otros era una advertencia silenciosa. Esta es mía. No se daba cuenta, pero esa actitud, que para él era amor y protección, para Sofía era la manifestación de la furia que ella más temía. La tensión explotó en una fiesta universitaria a la que Sofía se vio obligada a ir con Isabela. Colton apareció, obviamente. Un chico que estaba en la carrera de biología, un tipo agradable e inofensivo, se acercó a conversar sobre el proyecto de química de Sofía. En un instante, la risa de ella se congeló. Colton estaba allí, de repente, entre ellos. No dijo una palabra. Solo agarró la muñeca de Sofía con demasiada fuerza y miró al chico con una furia tan gélida e intensa que el estudiante palideció y salió corriendo sin mirar atrás. Su posesividad no fue un celo, fue un ataque. El terror golpeó a Sofía con toda su fuerza. El apretón en su muñeca era real, pero el miedo era a que su rabia pudiera escalar a algo peor. Cuando volvieron a la residencia, la pelea fue épica, a gritos y llena de lágrimas. Sofía gritó que él era un canalla posesivo, que era exactamente el tipo de hombre que destruía vidas y que ella lo odiaba. Lo acusó de ser egoísta, de solo pensar en sí mismo y de intentar controlar su vida, al igual que las personas de su pasado. Ella vio sus ojos oscurecerse de dolor y rabia, pero no se detuvo. Estaba quemando todos los puentes para salvarse a sí misma. Esa misma noche hizo las maletas. Con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, Sofía tiró su poca ropa en la mochila. Sentía que había fallado. Había permitido que un bad boy entrara en su vida, se había enamorado de él y ahora estaba pagando el precio.
Sentía la vergüenza y la estupidez de haber creído que la furia podía ser domada. Estaba casi en la puerta de la residencia cuando él apareció. Colton estaba destrozado. Su cuerpo musculoso estaba encogido y su voz era un susurro ronco que apenas se parecía a la furia. No intentó detenerla físicamente. Imploró, pero no con arrogancia. Imploró con la vulnerabilidad de un niño perdido, diciendo que ella era la única cosa real en su caótica vida, el único punto de paz. Admitió que estaba asustado, que nunca había amado a nadie de esa manera, que no sabía cómo dejar de ser lo que era, pero que haría cualquier cosa por ella. Se estaba desmoronando frente a ella. La mochila de Sofía cayó al suelo con un ruido sordo, pero ninguno de los dos lo notó. En ese momento, las palabras de rabia y miedo de ella se transformaron en una rendición total y desesperada. La pared que ella había construido durante años colapsó al ver la fragilidad de él. Ella no corrió hacia la puerta, corrió hacia él. Lo agarró por el cuello de la camisa con una fuerza que nunca soube que tiña, y lo beijó, no con dulzura, sino con una necesidad violenta, como si estuviera tratando de tragar el caos que él representaba. El beso era hambre, era la urgencia de dos personas adictas encontrándose después de una sobredosis de miedo. Colton respondió a ese beso como la furia en la pista, pero canalizando toda esa intensidad directamente hacia ella. La levantó del suelo, su cuerpo tenso de culpa y pasión. Ella envolvió las piernas alrededor de su cintura y él la empujó contra la pared. Las manos de él eran ásperas, posesivas, rasgando la tela de su ropa con una impaciencia brutal que no era agresión, sino el alivio explosivo de un año de tensión reprimida. Ella gemía contra su boca, no por placer, sino por la pura, abrumadora sensación de que estaba viva y finalmente vista. Era un acto caótico, sin palabras, una necesidad desesperada de conexión carnal que les probaba que, a pesar de las mentiras y las peleas, su amor era tangible, real y, lo más importante, compartido. Se despertaron al día siguiente en el sofá, cubiertos por una manta que él había tirado sobre ellos, con la ropa esparcida por el suelo como evidencia del desastre. Pero en lugar de paz, había un miedo frío y nuevo en los ojos de Sofía. Ella había abierto la caja de Pandora y sabía que un único acto de amor intenso no borraba el pasado ni curaba la posesividad de él. La culpa y el pánico volvieron, y ella se levantó antes de que él pudiera despertarse. Fue entonces cuando la separación fugaz y agonizante ocurrió de verdad. Ella se refugió en casa de Isabela. El amor de ellos se convirtió en un ciclo adictivo. La separación duró 3 días agonizantes, con Colton apareciendo todos los días en su puerta. Se había quedado en la residencia, con café solo y una mirada de súplica. Sofía regresó, no porque él la convenció, sino porque la ausencia de él era un agujero físico en su pecho. Se reconciliaron con una pasión abrumadora, pero la desconfianza y el miedo a una nueva explosión planeaban sobre ellos. Estaban en la cuerda floja, con momentos de amor puro e instantes de celos asfixiantes. A pesar de la reconciliación, el aire entre ellos nunca volvió a ser completamente ligero. El ciclo de atracción intensa y peleas destructivas se convirtió en la marca de su relación. Una danza insana de cariño y posesión. Peleaban por cosas estúpidas, pero el motivo real era siempre el mismo: la falta de control de Colton y el secreto que Sofía guardaba. Ella necesitaba mantener la distancia para que el pasado no la alcanzara, y él necesitaba saberlo todo sobre ella, sintiendo que era la única forma de protegerla. Mientras tanto,
La presión del pasado de Sofía estaba aumentando de forma aterradora. Comenzó a recibir llamadas de números desconocidos y mensajes de texto que hacían referencias directas a su pasado como jugadora de póker y a su padre. El miedo que intentaba enterrar estaba volviendo a la superficie. Estaba pálida, con ojeras profundas y mentía mal, diciendo que estaba estresada con los exámenes. Su pavor era palpable y ella intentaba mantener el móvil escondido, viviendo en constante alerta. Colton notó el cambio. No era estúpido, solo era impulsivo. La vio atendiendo una llamada en medio de la noche, susurrando en español con la voz temblando de pánico y colgando rápidamente. La confrontó, no con rabia, sino con una seriedad gélida que era 1000 veces peor. Exigió saber qué estaba pasando, diciendo que si ella no confiaba, él no podría protegerla. El secreto de ella estaba envenenando el amor que él sentía, transformando la devoción en desconfianza dolorosa. La última gran pelea fue causada por el secreto no revelado. Colton la encontró en la biblioteca buscando pasajes de autobús fuera del estado. Él explotó, sintiéndose traicionado y humillado. Gritó que ella lo estaba usando, que él era solo un techo y una distracción mientras ella planeaba la huida, demostrando que en el fondo ella no confiaba en su amor. Sofía, desesperada para que él la dejara en paz y no se involucrara en el peligro, usó las palabras más duras que pudo, diciendo que él era un error y que ella no necesitaba su caos ni su protección. Ella sabía que estaba rompiéndole el corazón, pero lo hizo para salvar su vida. Colton, herido de una manera que la carrera nunca podría curar, le dio un ultimátum final. Le dijo que amaba a Sofía más que a su propia vida, pero que no podría sobrevivir a que ella lo tratara como a un extraño o un peligro. Le dio la noche para decidir, o confiaba en él, le contaba el secreto y le permitía ayudarla a enfrentar lo que sea que estuviera viniendo, o su amor moriría allí mismo. Ese no era la furia hablando, era Colton, el hombre que ella amaba y estaba agotado. El punto de inflexión final llegó al día siguiente. El peligro que Sofía tanto temía finalmente la alcanzó. Un hombre grande y de aspecto sucio, alguien vinculado al pasado de juegos de su padre, la interceptó en el aparcamiento de 1960. La facultad, exigiendo el dinero que su padre debía y amenazando a su familia. El terror paralizó a Sofía. Estaba acorralada, reviviendo la pesadilla que intentaba dejar atrás. Cerró los ojos, esperando lo peor, sintiéndose la víctima perfecta de su propio pasado. Cuando abrió los ojos, el hombre ya no estaba frente a ella. Estaba en el suelo, y Colton estaba entre ellos. Colton no usó la fuerza bruta de la pista de carreras, usó la inteligencia y la velocidad. Había seguido a Sofía, desconfiando del ultimátum, y vio la escena desarrollarse desde lejos. La furia entró en acción, pero con precisión controlada. No golpeó, desarmó al agresor con un movimiento rápido y lo confrontó con una calma aterradora, asegurando que jamás volviera a molestar a Sofía. Después de alejar el peligro, Colton se giró hacia Sofía. Sus ojos estaban llenos de furia protectora, pero también de un dolor profundo por ella haber pasado por aquello sola. Ella se derrumbó en el suelo, llorando histéricamente, con todos los secretos fluyendo de ella como una inundación. Contó todo: la deuda de su padre, el dinero que ganaba con cartas, el motivo de haber huido a la universidad. Se sentía expuesta, desnuda y patética. Lo miró, esperando el desprecio, el juicio, el abandono que merecía por haber mentido. Pero Colton no la juzgó, solo se arrodilló, tomó su rostro entre sus manos y la besó en la frente.
Le dijo que amaba a la chica que contaba cartas, a la chica inteligente, a la chica que intentaba proteger a su familia. Le dijo que su caos encajaba perfectamente con el caos de él y que la única mentira que importaba era la que ella se había contado a sí misma, la de que no lo necesitaba. Él aceptó el caos de ella con los brazos abiertos, sin vacilar. Fue allí, en ese aparcamiento, rodeada por el peligro que había evitado, donde Sofía se dio cuenta de la verdad más importante. La estabilidad que buscaba no era la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien que enfrentara los problemas con ella. Colton, la furia caótica, era en realidad su ancla más estable. Él la aceptó en su forma más fea y vulnerable, y eso la curó más que años de intentar ser la chica buena. Resolvieron los asuntos pendientes del pasado juntos, usando la lealtad de Colton y el dinero que ganó en la pista, y la inteligencia de Sofía para administrar. La deuda fue pagada y el peligro neutralizado. Continuaron teniendo sus peleas épicas porque la posesividad de Colton era una lucha constante, pero ahora eran diferentes. Eran seguidas por reconciliaciones que eran la promesa de que siempre lucharían el uno por el otro, incluso si uno de ellos estaba siendo estúpido. Unos meses después, Colton llevó a Sofía de vuelta a la pista de carreras donde todo comenzó. El olor a neumático quemado y la adrenalina todavía estaban allí, pero la tensión era de amor, no de miedo. No se arrodilló. No era el tipo de chico que hacía eso. Solo la atrajo a un fuerte abrazo en medio de la ruidosa multitud y le susurró al oído con esa voz ronca que solo ella conocía. Tú me amas, yo te amo, soy tu desastre y tú eres mi salvación. Cásate conmigo, no soy bueno pidiendo, soy bueno teniendo, así que eres mía, para siempre. Sofía se rió y lloró al mismo tiempo. Era la propuesta de matrimonio más Colton Shaw que podría haber imaginado. Posesiva, intensa y totalmente real. Ella lo besó con toda la pasión que sentía, aceptando que su vida sería una montaña rusa, pero sería suya. El alivio emocional era inmenso. Finalmente estaba en casa, al lado del hombre más caótico y al mismo tiempo más incondicionalmente amoroso que jamás había conocido. Eran un desastre, sí, pero el desastre más hermoso y curativo que podía existir.